Ya tenemos el tema. Ahora hablemos con los expertos y aclaremos las cosas. Muy bien, seguimos en Así es la cosa a través de la 94.1, la FM y Promar Televisión. Y bueno, ¿cómo es la cosa? Bueno, ahorita vamos a hablar de un tema interesante. Aclaremos las cosas, ¿verdad? ¿Y de qué vamos a aclarar en el día de hoy? Nuestro título es Vesícula en la mira. La pusimos ahí justamente en el medio de nuestra visión para hablar un poco de la vesícula. Para eso hemos invitado a mi querido amigo el doctor Carlos Batista, médico cirujano egresado de la UCLA, posgrado de cirugía egresado en el Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas, especialización en cirugía hepatobiliar y pancreática en el Hospital Coromoto de Maracaibo, docente de pre y posgrado de la UCLA y miembro activo de la Sociedad Venezolana de Cirugía. Habla varios idiomas, te grabaste de Barquisimeto, hiciste el posgrado en Caracas y después te fuiste para Maracaibo, hermano, ¿no? Políglota prácticamente, ¿no? Bueno, así es. Hablaste muchos idiomas ahí, bueno, lo cierto es que vamos a hablar, pero primero que todo, bienvenido, Carlos, qué bueno que Muchas gracias, Leonardo, gracias por tu invitación al programa y bueno, darle saludos a toda tu audiencia y bueno, esperemos aclarar algunas dudas y pasar un buen rato aquí conversando sobre eso que colocaste en la mira, que es la vesícula biliar. Así es. Bueno, fíjate, vamos a ir redondeando un poco. Ustedes han escuchado mucho, fulano de tal lo operaron de la vesícula, fulano de tal tenía unos dolores abdominales y terminó siendo la vesícula. Pensaban que era otra cosa, pero terminó siendo la vesícula. Y la cosa entre nombrar y nombrar se ha hecho muy frecuente. Los dolores abdominales localizados, en este caso lo llamamos nosotros hipocondrio derecho, que comienzan entonces a tener síntomas que el cirujano va identificándolo como una patología de vesícula, que hay varias, pero evidentemente la de mayor frecuencia y diría yo que son la litiasis vesicular. Pero bueno, empecemos con ese órgano llamado vesícula, tan pequeño en forma de pera, ahí localizado cerca del hígado y con tanta importancia para todo el sistema digestivo en general, ¿no? Bueno, sí, mira, tú sabes que la vesícula es un órgano que descansa, duerme debajo del hígado. Pero el hecho que esté debajo del hígado no tiene importancia porque ella tiene una capacidad de tomar el jugo biliar que produce el hígado. Imagínate que produce 1 litro a litro y medio en 24 horas y la vesícula es capaz de capturar todo ese litro y medio de líquido, concentrarlo y convertirlo de 60 a 80 ml, es decir, menos de un vaso, para poder estar bien concentrada y en el momento que comemos la vierte al tubo digestivo para ayudar a absorber ciertos nutrientes, que sería la funcionabilidad de ella. O sea, ella está constantemente en alerta. Sí. Ella primordialmente en las fases que estamos en interdigestiva, que es entre los alimentos, ella está agarrando, toma la bilis, absorbe agua y la va concentrando. Y en el mismo momento donde hay el estímulo, después que la comida cae en el estómago, cae allí, se genera una serie de señales y en la vesícula se contrae y sale el jugo biliar al intestino. Ok, el paciente come. Una vez come, pues el esófago va al estómago, luego va al intestino delgado y comienza pues la vesícula a identificar que está cayendo, digamos, porcentaje de grasa y comienza... ¿Cuál es la funcionalidad de que ella libere bilis en el intestino? Primordialmente las sales biliares juegan un papel fundamental en la fase digestiva de las grasas, así como las ayuda a diluir y poder ser captadas por el intestino para absorberlas, y esas grasas viajan a través del torrente sanguíneo a las partes donde van a ser posteriormente metabolizadas y sintetizadas en otras estructuras que vamos a utilizar en nuestro organismo, pues. Así como también tiene funciones para excretar algunas cosas que no necesitemos y de esta manera se vayan a través de las heces. Es decir, y si ella está funcionando mal, ¿qué ocurriría realmente con esa grasa que está entrando al organismo? Mira, Ale, ahí comienzan los cortocircuitos, como llamo yo, ¿viste? Ahí empiezan los problemas. Empiezan los problemas, porque sencillamente cuando ella comienza a trabajar inadecuadamente, a moverse mal, a sencillamente no vertir suficiente cantidad de bilis, o sencillamente esa grasa va a generar, primero, por un lado, genera disconfort en el paciente, se da esa flatulencia,
Bueno, esa gente que usted de repente dice, oye, como que te trata un bien, te huele muy mal. Sí. ¿Por qué? Porque la grasa es uno de los causantes de esta flatulencia, como también el exceso o la poca excreción de sales biliares en el tubo digestivo también altera esta absorción. Y comúnmente lo que va a sentir el paciente es que después que coma cierto tipo de alimento, dice, coche, antes no me llenaba de gases, antes las caróticas no me caían mal y ahora sí me están comenzando a caer mal. O de repente el huevo frito de la mañana que antes no me caía mal, ahorita sí me cae. Entonces son síntomas inespecíficos que deberían dar la alarma. Suena la alarma ahí, bueno, Claro. se distiende el abdomen y comienza a generar cólicos, molestias. Molestias, inicialmente son molestias. Molestias. Molestias muy inespecíficas, entonces la gente cree, se me fue el colon, es esto, es aquello. Y bueno, como son síntomas inespecíficos, pueden ser muchas cosas. Sí. Y las únicas maneras de verificar cuál cosa está ocurriendo, bueno, es que si vamos a donde los colegas, ya sea el cirujano o el gastroenterólogo, que evalúe si realmente es una situación que no deberíamos estar preocupados, sencillamente verificar que sea algo proveniente de la vesícula. Ahí pudiese venir el primer llamado, ¿no? De alerta. Correcto. Cada vez que usted coma cosas que antes comía y le caía muy bien, no pasaba nada, no se distendía el abdomen, no tenía muchos gases, y ahora sí, cuando las come, está teniendo estos problemas. No necesariamente tiene que ser solamente la vesícula, pero ya comienza la alerta que hay que ir al médico, ¿no? Es correcto, es correcto. Ok, tenemos ahí, digamos, la primera funcionalidad de la vesícula. A ver, ella tiende a enfermarse, ok, por distintas situaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Que aunque he visto que no es que la frecuencia de casos de vesícula haya aumentado, pero es como prevalente, ¿no? Si ella se mantiene, la cantidad de casos que se mantiene es constante, es decir, la gente sufre de la vesícula constantemente. Mira, la vesícula biliar no tenemos datos actuales en nuestro país sobre cuál es la frecuencia de la enfermedad, pero sí es una de las Por la patologías. experiencia. Los problemas de vesícula son una de las primeras causas, no, están entre las primeras causas de consulta, tanto a la consulta programada como también a la emergencia, ¿ok? Y en el estado Lara, desde hace muchos años, desde que yo era estudiante, fíjate que una de las cosas que veíamos en las emergencias eran los pacientes que nos llegaban con esos cólicos biliares. Y eso ha sido así y es algo muy endémico en nuestra localidad. Sin ninguna particularidad, ¿no? Porque si después cuando hablemos y detallemos un poco sobre los problemas de vesícula, vamos a ver que esto tiene muchas causas y muchos factores por qué puede enfermarse. Pero sí es un problema endémico y bueno, afecta a todas las poblaciones. Y, pues, sí, y así como es Barquisimeto y poblaciones en Latinoamérica, donde también hay muchos problemas de vesículas biliares, así como está distribuido en algunas zonas en el mundo. Ok, claro, digamos que la gente conoce con mucha frecuencia la litiasis vesicular, es cálculos en la vesícula, así como conocen mucho los cálculos en los riñones, pues la vesícula también forma cálculos. ¿De qué se forman estos cálculos realmente? Mira, en primer lugar, la formación del cálculo es multifactorial. Se puede conocer que existen cálculos, litos o piedras dentro de la vesícula que pueden ser generados desde el punto de vista de su génesis, pueden ser cálculos de colesterol, cálculos de los pigmentos biliares o cálculos mixtos, que son los más frecuentes. Que son y bueno, ¿y a qué se debe la formación de cada uno? Tiene su propio mecanismo de inicio. Okay. Lo primero que te voy a hablar, que los menos frecuentes, que son los cálculos de pigmentos, eso se debe a porque existe una sobreproducción de pigmentos dado por distintas enfermedades que no vamos a detallar en este momento, como también existe los cálculos de colesterol, que son los que más abundan, y eso tiene que ver mucho con aspectos nutricionales. Pero también hay factores que conducen a los problemas de cálculo, que son factores que no son modificables, que yo los llamo de esa manera. Por ejemplo, el hecho de tener el sexo femenino, las mujeres sufren más de cálculo que los hombres. Los extremos de los momentos nutricionales, tanto la desnutrición como la obesidad son causas de problemas de cálculo en la vesícula. Pacientes que necesitan terapias hormonales, sobre todo con hormonas femeninas, progestágenos, estrógenos, y ellos están involucrados en la formación de cálculos también de colesterol. También existen
fenómenos metabólicos que están siendo estudiados actualmente sobre mecanismos de transportadores, estas cosas moleculares que no vamos a enredar esto. Y, por supuesto, lo más importante, la dieta. La dieta sí se puede modificar y la situación dietética de tener una dieta muy alta en triglicéridos y colesterol de forma desmedida y no controlada puede conducir a tener un desbalance de estos del colesterol dentro del líquido biliar, y ese desbalance condiciona los cálculos en la vesícula. Hay también fenómenos de otro tipo, como son alteraciones del movimiento de la vesícula, que puede ser dado por ayunos prolongados. Por lo menos nosotros tenemos pacientes que tenemos que darle una necesidad que no podemos alimentarlo por 2 o 3 meses y ponemos nutrientes endovenosos. Esos pacientes desarrollan cálculo. Por lo tanto, también el ayuno inadecuado, saltar alimentos, también hace que la vesícula deje de moverse y precipite y se formen cálculos. Ahí más bien se pone como floja, ¿no? Sí. Entonces, y existen lo que es los problemas de motilidad, que son mucho más raros, la disinesia vesicular, que es donde la vesícula no se mueve con el mismo orden como debe moverse cuando no está coordinada con la orquesta de lo que es el tubo digestivo. El tubo digestivo es una gran orquesta por violines, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la vesícula es uno de esos instrumentos, y cuando la vesícula está tocando mal, ella también está desafinando todo exactamente. Así es. Te iba a decir que en la parte alimentaria, evidentemente, ese desbalance, ese exceso de grasa, pero ¿cuáles son algunos alimentos, por experiencia, que consumen las personas que terminan sufriendo de la vesícula? Mira, tú sabes que nosotros llamamos a ciertos alimentos los alimentos coleréticos, porque son los que inducen la formación de cálculos de la vesícula. Primero son todos los tipos de grasas animales, más que todo, pues la grasa vegetal no está tan incluida en esto, sino la grasa animal. Y también tenemos lo que son los granos, el aumento de los triglicéridos en las harinas, que son los triglicéridos en algunos alimentos donde pueden aumentar las harinas asociadas también a carbohidratos de forma compleja. Todos estos alteran de alguna manera el adecuado metabolismo de las grasas, tanto colesterol, triglicéridos y carbohidratos dentro del hígado. Y esto va a ayudar a que ese desbalance, cuando está formándose las moléculas de colesterol que viajan dentro de lo que es el jugo biliar, ese jugo biliar empieza a perder una armonía entre sus componentes. Más que todo, el paciente lo que debe mantener es una dieta balanceada, sin excesos de ninguna de los componentes esenciales de una dieta habitual. Sí. Y parte de la cosa que nombraste, la gente tiende a asociarlos. Es decir, no come las harinas, y la harina la come con grasa, y la grasa la le echa mantequilla, que también es grasa, y así terminas haciendo una bomba, inclusive sin querer. Y bueno, los vegetales y a veces el hecho de no consumir vegetales. Entonces los vegetales debemos aumentar, porque existen grasas vegetales que más bien van a ayudar al metabolismo del colesterol malo, y es importante, porque el aumento del HDL, del colesterol bueno en sangre, va a disminuir la posibilidad de formación de cálculos. No solamente ayuda a protegernos contra la ateromatosis, sino también ayuda a la disminución de la formación del cálculo a nivel de la vesícula biliar. Ok. Esta parte, digamos, de alimentación que hemos comentado, y que terminan, entre otras cosas que hemos nombrado, en la producción de cálculos a nivel de la vesícula, hacen que esa vesícula, en la medida que se vayan formando los cálculos dentro de la vesícula, comienzan a obstruir el paso de la bilis, ¿cierto? Mira, tú sabes que esto yo lo llamo como la bola de nieve. Ya que después que se forma el primero, se forman todos. Miren todos. ¿Por qué? Porque el mismo cálculo dentro de la vesícula va arrastrando a otros y se va formando. Entonces, lo primero es esto. Tenemos que pensar que ya después que se forma el primero, la vesícula ya está enferma. Sí. En segundo lugar, estos cálculos, dependiendo del tamaño, pueden pasar por los distintos elementos anatómicos del árbol biliar. La vesícula tiene un conducto que lo conecta a la vía biliar principal. Este conducto se llama el cístico. Este conducto tiene un calibre de 3 milímetros. Si el cálculo es tan pequeño como pasará a través de este conducto, de 3 a 4 milímetros que tenga el cálculo, puede sobrepasar a la vía biliar y quedar impactado en alguna parte de la vía biliar, porque hay otras partes que tienen, por supuesto, áreas más angostas. Y es donde vienen otros problemas. La primera complicación de los cálculos de la vesícula es la inflamación de la vesícula por obstrucción del cálculo, que es la colecistitis. Pero también tenemos otras complicaciones, como cuando la gente se pone amarilla por cálculo, que se llama ictericia,
o cuando se impacta a nivel del conducto que comparte con el páncreas, la vía biliar y el páncreas, y genera la enfermedad tan grave que es la pancreatitis. Sí, sí, porque ahí ya es a nivel de colédoco, a nivel ya es cuando la vesícula, cuando la bilis va hacia la conexión entre el intestino delgado y bueno, ya está el páncreas ahí, ¿no? Bueno, fíjate que estos problemas son tan graves que a veces con un paciente, ¿sabes qué? Siempre me dicen los pacientes, doctora, es que si tengo un solo calculito, ese problema no es grave. Mira, Ay, por favor. Ya con uno solo es suficiente para tener un problema, un dolor de cabeza o una bomba de tiempo en tu cuerpo. Es decir, ya con un solo cálculo debes sacar la vesícula. Fíjate que hoy me llegó un paciente que no tenía uno, tenía miles. Y estos cálculos destruyeron la vesícula y destruyeron el árbol biliar y tiene todo el árbol biliar lleno de cálculos, incluso con cálculos dentro del hígado. Ah, migraron. Mira, esto ya manera. es una fase avanzadísima del problema, donde nosotros los cirujanos, y sobre todo el cirujano de hígado y páncreas, se va a meter a resolver un problema sumamente complejo. Entonces no hay que esperar llegar a esto, no hay que tener miedo de resolver la vesícula con los métodos que debe resolverse, que después me imagino que tocaremos ese punto, Sí, que es la resolución. De hecho, yo te iba a preguntar cuál es la vesícula no sé si cuantitativamente u ópticamente, con mayor cantidad de cálculos que hayas visto, que hayas Mira, extraído. Yo no los cuento, pero yo te puedo decir que he visto una vesícula que parece una chirimoya, que parece... Parece la... ¿Cómo se llama esa imagínate fruta? los granos que tiene la parchita. La así. granada. La granada, Ajá. imagínate. Tantos cálculos pequeñitos y milésimos que ocupan totalmente una vesícula biliar, sí, que es una perita llena de puras semillitas. O sea, esos son unos cálculos llenos de vesículas. Es correcto. Y como también un señor me llegó hoy que no veíamos la vesícula, porque cuando nosotros hacemos el estudio del eco, los cálculos hacen que no se vea nada por detrás. ¿Por qué? Porque los cálculos no nos permiten que el sonido del eco pase, entonces llega y nos tapa, nos hace lo que es una sombra acústica. Había un señor que nos llegó con un cálculo tan grande que ocupaba tanto la vesícula que no se veía vesícula, se veía un solo cálculo, una sola piedra. Era la imagen que reportaba. Sí. Entonces puede ser desde múltiples hasta único, pero solamente se necesita uno para que se haga todo el proceso. Bueno, ahí va otra de las enseñanzas. Tener un cálculo ahí en la vesícula que se detecte ya es por lo menos la primera alarma para decir aquí hay que tomar cartas en el asunto. Correcto. No hay que salir corriendo de inmediato, pero sí hay que tomar cartas en el asunto. Correcto. A ver, vamos a hacer una pausa y ya regresamos en este interesantísimo tema, vesícula en la mida. Ya regresamos. ¿Será mito o realidad? Preguntemos y aclaremos si es cierto o falso. Seguimos en Así es la cosa a través de la 94.1, la FM y por supuesto de Promar Televisión. Recuerden que este programa van a tener la oportunidad también de verlo cuando lo coloquemos en el usuario en YouTube de Promar Televisión. Así que bueno, ahí van a tener la oportunidad de verlo cuantas veces quieran, a la hora que quieran, sin ningún problema, on demand. Bueno, en esta parte de cierto o falso solemos comentarle al especialista algunos elementos muy clásicos que comenta la gente y que de alguna manera, bueno, tratar de ver si son falsos o verdaderos. A ver, por ejemplo, ¿los problemas de vesícula biliar siempre causan dolor en el lado derecho? No siempre, eso es falso, porque a veces pueden ocurrir dolores en la boca del estómago y confundirse una gastritis y es un cólico biliar. ¿Okay? A veces hay pacientes que pueden llegar y tener dolor en la espalda, hacia la zona lumbar posterior y pensar que es un cólico renal y sencillamente es la misma vesícula. Sabemos que el 80% del dolor de la vesícula se concentra en el cuadrante superior derecho del abdomen, vamos a decirlo así. Pero hay otro porcentaje que no. Por eso siempre es importante que los médicos, cuando evaluamos los pacientes, hacemos lo que llamamos diagnósticos diferenciales. Saber que estamos presentes ante un problema real de vesícula o es otro problema asociado. Sí, sería como el tema del apendicitis. El apendicitis todo el mundo, evidentemente la mayoría duele en lo que llamamos nosotros la fosa ilíaca derecha, pero no todos tienen el dolor ahí. Y no todos comienzan ahí tampoco. Es ¿no? correcto. Ok, otro cierto falso. No se pueden tener problemas de vesícula biliar sin cálculos biliares.
El 90% de los problemas de vesícula son por cálculo, pero existe un bajo porcentaje que se llaman colecistitis acalculosa. Si me preguntas a mí si hay problemas de vesícula sin cálculo, sí los hay, pero no son frecuentes, son muy extraños y lo vemos sobre todo en pacientes que son inmunosuprimidos, pacientes ancianos, pacientes oncológicos o pacientes que han estado una larga estancia hospitalaria en unidades de cuidados intensivos donde puede condicionarse un problema de vesícula. Okay. Incluso te puedo dar ejemplos con el COVID. En el COVID nos enseñó muchísimo. El COVID también daba inflamación de la vesícula biliar sin cálculo. Y eso condicionó ponernos a estudiar otra vez. Mira que sencillamente puede existir colecistitis alcalculosa de origen biliar, de origen virales. Sí. Es decir, la gran verdad del pasado, que solo la vesícula era enferma con cálculo, ahora es la mentira de hoy, porque existen otras enfermedades en la vesícula biliar. Así es. A ver, otro por acá. ¿Solo los adultos mayores o con sobrepeso padecen la enfermedad de vesícula biliar? No, fíjate que también hemos tenido niños. Desde que comenzaron los problemas de... No quisiera satanizar esto, pero mucha gente cuando comenzó a abusar de los alimentos en la calle, sobre todo de algunas cadenas alimentarias, entonces sencillamente comenzamos a tener muchos adolescentes con problemas de litiasis vesicular, cuando antes era renegado a pacientes con problemas de índole hematológica. Ahorita lo estamos viendo pacientes con problemas metabólicos que generan cálculos desde muy temprana edad. ¿Veintitantos de años? No, más. No, te puedo decir que hemos tenido pacientes hasta de 10 años con cálculos. 10 años. Bueno. Los cirujanos pediatras, pacientes que llegan con problemas de cálculos de la vesícula biliar. ¿Obesos o no obesos? Obesos o no obesos, claro. Y por eso es el tema importante de cuidar la alimentación. Claro. Mira, te preocupa. Una limpieza de vesícula puede curar los cálculos biliares. No existe limpieza de vesícula, falso. La vesícula biliar, lastimosamente, para quitar los cálculos se debe remover la vesícula con los cálculos. ¿Extirpar la vesícula biliar es la solución definitiva? Sí, hasta ahora sí. No tenemos ninguna prueba científicas que avalen otro tipo de métodos, pero todavía salen algunas alternativas, ¿no?, que están en fase experimental sobre cómo quitar los cálculos biliares por otros métodos, pero hasta ahora solo la extirpación de la vesícula es el tratamiento de la vesícula biliar. Okay. ¿Los cálculos biliares siempre causan dolor? No. Hemos tenido pacientes que son los que llamamos asintomáticos. La verdadera litiasis vesicular es el paciente asintomático. Ya después que tienes el primer cólico, ya te conviertes en un paciente con colecistitis aguda, crónica o aguda, pero el hecho de tener dolor ya cambió el diagnóstico. Claro. Incluso el hecho de tener un paciente con cálculos asintomáticos debe operarse tan rápido como si le tuviera el dolor, porque no sabe en qué momento eso se va a complicar en una colecistitis. Ok, voy a hacer un break ahí para que entremos rápidamente. Ahorita volvemos a cierto o falso. ¿Cómo diagnostica el cirujano la presencia, ya tú me vas a decir los distintos métodos y la parte de clínica inclusive, cómo llega el diagnóstico de la patología biliar, principalmente la litiasis? Bueno, te voy a decir algo. Lo primero que yo siempre le enseño a mis estudiantes es que el examen físico y el interrogatorio, un buen interrogatorio es que nos da el diagnóstico de las enfermedades en los pacientes. Pero la excepción es el problema de la vesícula, porque como pueden existir pacientes asintomáticos, la única manera de detectar el problema en la vesícula es realizando un ultrasonido de abdomen. Fíjate que hay pacientes que han llegado a la consulta, pacientes que van por X causa, o las mismas mujeres embarazadas que se van a evaluar con el ginecostete, durante el eco tienen un hallazgo casual o incidental de un cálculo en la vesícula biliar donde en ningún momento han tenido el problema, y prácticamente cuando llega es una sorpresa. Pues ese es el método. Pues, cuando el paciente cuando el paciente no ha tenido clínica, el eco lo hace de forma incidental. Ahora, cuando el paciente tiene el dolor típico, dolor en hipocondrio derecho, que se va hacia la espalda, hacia el hombro, acompañado de náusea, en ese momento uno lo examina, hay dolor a la palpación de ese lado del abdomen, ya uno lo sospecha, haces el eco y haces el diagnóstico. Pero siempre este diagnóstico va acompañado de la clínica y el estudio de imágenes, no solo con clínica. O sea que un porcentaje importante es diagnosticado por coincidencia. Sí. Porque bueno, estás haciendo el estudio y listo. Porque el paciente es asintomático. Correcto.
Muy bien, muy bien. ¿Los cálculos biliares se pueden disolver con remedios caseros? No. Hay gente que te dicen que hay bebedizos, etcétera, etcétera, y bueno, y me tomé esto y desaparecieron los cálculos, pero no. Incluso es peligroso tratar de expulsarlos, como creen muchos, porque la expulsión de un cálculo de la vesícula conlleva a otros problemas, que se llama, como lo que nombré anteriormente, obstrucción del árbol biliar, que da coloración amarillenta en la piel, o sencillamente una pancreatitis. Quizá la gente lo relaciona con la litiasis renal, renal. que es otra cosa. Puedes expulsarlo y puedes calmar el dolor, mejora, a lo mejor hay un sangrado microscópico o macroscópico, y después el paciente se siente bien, a lo mejor se hace un eco y quizás expulsó el que tenía. Es correcto. En este caso no es así. No, no es así. A ver, esto está bueno. Si tuviste algún disgusto, seguro puedes presentar dolor de vesícula. Tú sabes que hablando con un colega que él hace terapia alternativa y habla de que los problemas de disgusto siempre van asociados a la bilis. Sí, sí. Y entonces estas terapias alternativas siempre asocian que los problemas biliares van acompañados de las personas que andan siempre amargadas o andan siempre con estas molestias. Pero sí, el estado de ánimo puede conducir a la formación de cálculos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el estrés o los cambios de ánimo o esencialmente el estado de estar, ¿cómo se llama? Siempre estresado. O preocupado, estas preocupado. cosas, altera la motilidad de la vesícula biliar y puede condicionar. Claro, se a pone más que se lenta, Sí, señor. hace una éxtasis ahí de la bilis, me imagino. y puede causar formación de cálculos. Pero no es que los cálculos te van a poner bravo Pero fíjense que el estado de ánimo, Influye. entre otras cosas, bueno, también puede influir. Bueno, no, y va el tema de, la gente dice, tú si eres, no sé, eres como muy biliar. Es correcto. Es un decir, pues, pero... Es un decir, pero va encaminado por esa área. Así es. Los cálculos en la vesícula se pueden deshacer con medicamentos. La otra pregunta era de casero, pero este es con medicamentos en general. Bueno, Farmacológico. hay un solo medicamento que está asociado para tratar de disolver, pero no disuelve los cálculos biliares, sino que disminuye su formación y protege el hígado, que es el ácido ursodeoxicólico, que es uno de los medicamentos que se utiliza sobre todo en tanto antes o después de la cirugía biliar en ciertos momentos donde uno los indica, ¿ok? Sobre todo en litiasis dentro del hígado. O pacientes que van a una cirugía y tienen múltiples cálculos, entonces tú le das este medicamento antes y después de la cirugía para proteger a la nueva formación de cálculo. Pero ya después que está formado el cálculo, no lo disuelve el medicamento. Ok. Esta pregunta está simpática, pero sé que la va a aprovechar. ¿Se pueden sacar los cálculos, la litiasis de la vesícula, o sea, solo los cálculos por cirugía? Bueno, te voy a explicar dos cosas. He visto locuras, ¿viste? Donde sencillamente una vez un paciente lo operaron, le abrieron la vesícula, sacaron los cálculos, cerraron. Eso no se hace. Eso no se hace. Existen momentos muy específicos, muy especiales, cuando la enfermedad de la vesícula biliar está tan difícil, el estado inflamatorio tan avanzado de este problema, que cuando hacemos la cirugía, para no lesionar el conducto biliar, quitamos parcialmente, vamos a decir el 80% de la vesícula, dejamos una porción que se llama bacinete, que es la porción pegadita al cístico, es un 20% de esta estructura, liberamos los cálculos que quedan ahí adentro y cerramos esto, porque si nosotros seguimos avanzando, vamos a desarrollar una lesión en el paciente. Claro. Y para evitar eso hacemos lo que llamamos una colecistectomía parcial. Y ese es el único momento donde quitamos el 80% de la vesícula y removemos los cálculos y cerramos la vesícula. Y esto como una medida de salvataje para evitar una lesión en el paciente con una enfermedad muy inflamada de la vesícula. No, además, digamos, como que sacando como la colecistectomía total, o sea, sacando completamente la vesícula, queda erradicado el problema del litiásico, ¿no? Pero acuérdate que entonces, por eso siempre le digo, hay un porcentaje de pacientes con enfermedad muy avanzada que puede necesitarse remover la mayoría de la vesícula, pero no en su totalidad. Y esto es algo totalmente avalado a nivel mundial. Y lo hacemos en momentos donde está en riesgo el conducto biliar durante el procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles son las cirugías que se usan
para lo que son la colecistectomía, extraer la vesícula? Para sacar la vesícula, así vulgarmente hablando, el gol estándar, el tratamiento de elección es la colecistectomía por vía laparoscópica. Ojo, no es láser, es laparoscopia, después explicaré qué es eso. Y cuando no puede hacerse por vía laparoscópica, es por cirugía abierta. ¿Okay? También existen otros modelos, que es la cirugía por orificios naturales, que es a través de equipos especiales, se puede extraer la vesícula por la boca, por uno de los fondos vaginales, pero eso no es altamente estandarizado. Y por supuesto a través de cirugía robótica que se hace en algunos países. Mientras tengamos la laparoscopia a mano, hasta ahora es el gol es el estándar, no ha sido superado por técnicas más avanzadas. además que la recuperación, evidentemente, Muchísimo más rápido. excelente, porque sencillamente el paciente se reintegra a su actividad laboral, a su actividad deportiva, convencional, a su actividad cotidiana, se reintegra rápidamente. Una cirugía abierta no. Además que una cirugía abierta, una incisión grande, tiende a infectarse. Los orificios por donde operamos la vesícula son orificios muy mínimos. Son orificios de 1 centímetro, 5 milímetros, por donde vamos a introducir los instrumentos al abdomen. Qué bueno, estamos conversando entonces sobre la vesícula en la mira. Estamos hablando con el doctor Carlos Batista y pues buenísimo, ustedes pueden participar como tal, 0412-421-941, 0412-421-941. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en esto que se llama Así es la cosa. Después de hablar, analizar y razonar, llegó la hora de... ¿Y entonces? ¿Cómo es la cosa? Seguimos en Así es la cosa, conversando con el doctor Carlos Batista y hablando de la vesícula en la mira. La hemos paseado, la hemos visto, la hemos diagnosticado. Hemos hablado un poquito de su tratamiento en la parte quirúrgica. Y vas a aclarar algunas cosas interesantes en el tema de la resolución. Tú sabes que muchas veces llegan los pacientes, doctor, yo vengo a operarme mi vesícula y quiero que me la quite por láser. Bueno, no es láser lo que se hace para quitar la vesícula. Sencillamente hacemos un procedimiento que se llama laparoscopia. ¿Qué es laparoscopia? Introducir una cámara con una fuente de luz y un video específico a través del ombligo del paciente. Por ahí vamos a ver y alumbramos el abdomen. Y por otros puertos con unos instrumentos más pequeños, 5 milímetros, 1 centímetro. Ahí vamos liberando la vesícula, las estructuras que están alrededor de ellas, y posteriormente la sacamos. Y lo hacemos por ese procedimiento laparoscópico, que es el procedimiento gol estándar. También este procedimiento laparoscópico, actualmente mi equipo de trabajo lo estamos llevando a una cirugía sin huella. ¿Cómo es esto? Es hacer la cirugía laparoscópica solamente a través del ombligo, monopuerto, y el paciente, cuando terminamos la cirugía, los punticos quedan en el ombligo, se quitan los puntos y el paciente parece que no se hubiese tenido herida en ninguna parte del abdomen. Es una belleza. Sí. Una belleza quirúrgica. Es totalmente, sí, y es algo también que el limitar el número de puertos, claro, aunque aumente la complejidad, necesitas tener que el cirujano te adiestrado, con una curva de aprendizaje adecuada, pues se beneficia de una cirugía mucho menos invasiva de la pared abdominal. Todo el mundo va a pensar en la parte estética, yo pienso en la recuperación menos dolorosa, claro, menos posibilidad de sangrado, menos incisión, menos infecciones. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque la cirugía de la vesícula no es una cirugía limpia. Fuera de que estamos trabajando con una vesícula que estuvo enferma, que estuvo infectada, que esos cálculos pueden contener bacterias en su interior, y sencillamente es una cirugía que es limpia contaminada. Y al hacerla limpia contaminada tenemos que evitar que esto infecte más al paciente. Entonces, ella a través de la laparoscopia se extrae, se saca y se limpia toda esa zona. Sí, señor. Porque es contaminada, tú lo decías. Sí. Y se protege y se extrae del abdomen protegida para que no toque a la pared abdominal al momento de su extracción. Qué bueno. Vamos a hablar en esta parte un poco las conclusiones sobre el tema de la vesícula y recomendaciones importantes para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo a través de Promar Televisión y escuchando a través de la 94.1, para que aprendan ante ciertos elementos. Uno, que cuando tienen que consultar. Dos, los elementos que hemos hablado en la parte de alimenticia para tratar de, digamos,
no estar en esa estadística de los que tuvieron que operar de vesícula. No todo el mundo se operó de la vesícula, de hecho. No. O sea, es un Bueno, porcentaje importante, pero no todos tenemos que padecer de la vesícula, ¿no? Es correcto. Sí. Pero lo primero que te puedo decir es, hay factores que nunca vamos a poder modificar en prevención. El sexo en las pacientes femeninas, pacientes con antecedentes que hayan operado de la vesícula en su familia, probablemente van a padecer, porque tienen un factor genético, Ujú. ¿ok? Y después vienen los factores que sí podemos prevenir, factores nutricionales, metabólicos, actividad física, es decir, comer balanceado, evitar ayunos y, por supuesto, tratar de asociar ejercicio a la actividad cotidiana. Ya después vamos a hacer lo que llamamos prevención secundaria, que tengo el dolor. Concha, no vayamos a pensar, mire, me duele aquí, no voy al médico, voy a dejarlo para mañana, me voy a tomar la Buscapina y con eso se me mejora, o el otro medicamento, la receta de la abuela para mejorar el dolor que tengo. Evalúese a tiempo, porque después cuando tengamos una complicación como una colecistitis gangrenosa, que son esas horribles. Yo tuve la oportunidad de operar al papá de una colega diabético, un señor que estuvo enfermo de la vesícula. Se dieron cuenta tarde porque sencillamente el señor no estaba cerca de casa, etcétera. Y cuando llegó la colega, que es cirujano también, con su papá a mi consulta, tuvimos que operarlo de emergencia y era algo horrible. Contaminado total. Sencillamente, imagínate una gangrena. Negro. Imagínate una berenjena, una vesícula. Una berenjena, que decía una perita bonita, era una berenjena. Exacto. Y sencillamente extraer un paciente diabético fue todo un trabajo arduo, pero gracias a Dios todo excelente. Todo evolucionó perfecto y bueno. Es una situación que podemos evitar. No Sí. le tengan miedo a la cirugía, solo escojan bien a su cirujano. Por eso es importante cuando vayamos a operarnos de la vesícula, sencillamente escoger un cirujano que tenga experiencia en cirugía de vesícula biliar, porque sencillamente es un procedimiento que tiene sus complicaciones, pero en manos adecuadas, en manos expertas, sencillamente es una cirugía donde minimizamos riesgo y sencillamente hacemos la cirugía en un tiempo adecuado y el paciente se retorna a su actividad cotidiana rápidamente y sin ningún tipo de secuela. ¿Qué puede esperar el paciente después que operemos la vesícula? Eso sí, ojo. Al comienzo, cuando te quitan la vesícula, ¿te acuerdas que te dije que había 1,5 litros de bilis que se formaba, que ya concentraba? Correcto. Ahora el organismo se va a enfrentar a ese 1,5 litros. Entonces va a ser cierto disconfort inicial durante un mes. Porque hasta el hígado lo va a seguir produciendo. lo va a seguir produciendo, lo que no va a tener a nadie que lo Un depósito. concentre, que lo deposite mientras tanto. Entonces este jugo va a salir al intestino y el intestino, como somos unos seres perfectos, sencillamente se va a generar unos cambios intestinales para volver a absorber ese líquido biliar y no se malgaste. Entonces aumenta la absorción del líquido biliar y mientras eso se produce, el organismo va a sentir el paciente con algunos gases, algunas situaciones que con una dieta inicial que no va a permanecer por mucho tiempo, que no es ni siquiera una dieta difícil, sino sencillamente limitarlo con ciertos alimentos por un mes, 60 días, máximo 2 meses, y después puede comer lo que quiera. Y es por eso que le digo a las muchachas, si te operas la vesícula, ten cuidado porque engorda. No, y te iba a decir que generalmente los pacientes pueden consultar, no sé, unas semanas después, y cuando lo atiende, por ejemplo, en mi caso, en emergencia, y dice, no, doctor, pero es que ya a mí me operaron de la vesícula. Tengo el dolor igualito como si pareciera que tuviera un cólico biliar, pero realmente ya yo me operé de todas estas cosas, ¿no? Y estás explicando que en las primeras de cambio pues, tiene que haber una adaptación, ¿no? Hay otra cosa también que tiene un porcentaje muy bajo de pacientes. Hay 5% de pacientes que pueden tener cólicos biliares. Acuérdate de lo que es el miembro fantasma. ¿Te acuerdas cuando uno paciente lo amputa de una pierna y siente que le pica la planta del pie de la pierna amputada? Algo ocurre así, pero en muy poco porcentaje de pacientes. Es lo que llamamos el síndrome post-colecistectomía, que es sencillamente aquellos pacientes que vuelven a tener los síntomas de que tuviesen cálculos en la vesícula y nosotros empezamos a hacer la endoscopia, etcétera. Y todo está bien, pero sencillamente el cerebro todavía genera esa imagen de dolor y el paciente puede manifestarlo. Sí, pudieron haber sido semanas o pudieron haber sido años con ese dolor. Es correcto. Entonces, claro, te queda ahí. Queda esa impresión en el cerebro. Última recomendación, ¿qué debe hacer el paciente post-extracción de la vesícula? ¿Cuáles son los cuidados que debe tener? Sigan las recomendaciones, desde las mismas recomendaciones preventivas y para lo que decimos a todos los pacientes, lleven una vida saludable,
coma tranquilo, coma balanceado, haga ejercicio. Sí, porque la gente cree que porque me sacaron la vesícula, ahora sí voy a comer mucha grasa. Bueno, ¿no? que la va a comer, no le va a caer mal, pero señores, eso no va a ser, Pero no es eso saludable. va a generar A otros lo mejor- problemas de salud. Exacto, no va a ser ahí el problema, sino va a Es ser, correcto. no sé, cardiovascular, por ejemplo. Es correcto. Ah, bueno, qué bueno. Carlos, por favor, danos tus redes sociales, donde es tu Mira, consultorio. mi base de operaciones, como la llamo yo, está en el correcto. Centro Médico de Oncología, en la calle 41 entre 20 y 21. Mi Instagram, doctor.carlosbaptista. Pueden seguirme por mi página de Instagram, donde sencillamente siempre doy recomendaciones, tips. Es muy educativa. Mi labor docente no termina en el aula, sino que continúa en el Así es. consultorio y en las redes sociales. O sencillamente pueden marcar mi teléfono, escribirme al WhatsApp al 0414-508-0806. Buenísimo. Gran tema sobre la vesícula biliar, gran explicación. Y bueno, Carlos, te vamos a tener, pero para otras cosas, ¿no? Claro que sí. ya hablamos de la vesícula, salimos de la vesícula. Todavía nos faltan una tonelada de cosas, ¿no? Entre todo lo hepático y todo lo pancreático, por ejemplo, ¿no? Siempre a la orden. Ahí vamos a estar. Muchísimas gracias al doctor Carlos Batista, que estuvo con nosotros en este tema vesícula en la mira. Esperamos que le hayan disfrutado de todo este contenido, que lo aprovechen, que evidentemente de todo eso que conversamos lo puedan utilizar a la hora de que se encuentren en una situación o tengan algún familiar con este tipo de situaciones. Por ejemplo, que en un ecosarcoma le hayan encontrado un cálculo biliar, es momento de inmediatamente tratar de buscar la resolución. Bueno, un abrazo, pásela bien y nos escuchamos en el próximo programa de Así es la cosa. Chao.